Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecado, pero me viniste a salvar, me diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Aquí estoy como soy, a adorar de mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, quiero agradecerte por el sol. Quiero agradecerte su resplandor. Señor, quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, gracias Dios. Quiero agradecerte, mi Señor, mi Señor. Oh, dímelo, que amo mi Señor. Quiero agradecerte, mi Dios. Quiero agradecerte. Hola, muy buenos días, hermanos, que es un privilegio poder compartir el día de hoy este mensaje que Dios tiene preparado para nuestros corazones. Gracias a Dios por este tiempo. El tema que hoy trataremos se llama gratitud. Sabemos que dentro de unos días va a ser una celebración de Acción de Gracias, aunque es una tradición americana y en algunos lugares aquí en México lo celebran. Me gustaría abarcar un poquito sobre la gratitud y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, que no sea nada más
una fecha en específico, sino que sea en todo nuestro tiempo de vida. Así que quisiera que me acompañaras a leer 1 Tesalonicenses 5:18. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente y dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que tú seas el que dirige este mensaje, que sea tu Espíritu hablando a nuestro espíritu, que la palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón y dé fruto al 100%. Te damos gracias, bendecimos las vidas de todos aquellos que están escuchando este mensaje. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar este tema, nosotros necesitamos saber qué es gratitud. Gratitud, dice, es sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y corresponderle de alguna manera. Entonces, la gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, con las personas que nos rodean, y esto que va a hacer es reconocer y apreciar lo que Dios hace por nosotros o lo que las personas hacen por nosotros. Es reconocer que hay un favor que se nos hizo y nosotros queremos corresponder a ese favor. Diariamente nosotros estamos rodeados de regalos, de bendiciones, y necesitamos ser agradecidos con aquellas personas que nos bendicen, ¿verdad? Primeramente con Dios, con los seres que nos rodean, ¿verdad? Y Dios diariamente nos está dando regalos. En Mateo 7:11, en Nueva Traducción, nos dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que le pidan? Nosotros tenemos que aprender a reconocer que estamos rodeados de las misericordias de Dios. Dice que es la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. A diario estamos llenos de misericordias de Dios y de regalos. Y entonces algunos de los regalos que Dios nos da y que a veces los damos por hecho es como el respirar, el poder caminar, el tener una voz, el poder abrazar, el tener a nuestros seres queridos. Todo eso es una bendición que no la merecemos, pero dice el Señor nos las regala, ¿verdad? Y en base a esto nosotros quisiéramos tocar 3 puntos importantes que trae el agradecimiento, el tener una actitud de gratitud. Y la primera es, nos da una conexión con Dios. Entonces hay una conexión. Si nosotros somos un objeto de que somos llenos de bendiciones, nos rodean y nosotros no nada más las sentimos, las vemos, sino que las reconocemos. Y no nada más las reconocemos, sino respondemos a ellas. Por ejemplo, el darle gracias a Dios porque hoy pude abrir los ojos, porque hoy pude respirar, porque tengo a mis seres queridos. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios de agradecimiento, entonces eso hace que yo me conecte a Dios con mi vida, y si yo me conecto a Dios con agradecimiento, también lo voy a poder hacer con las demás personas. La gratitud nos conecta a Dios y a los demás. La ingratitud lo único que nos hace es desconectarnos, alejarnos de las personas. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarnos y la queja nos desconecta. Es más fácil, por ejemplo, que en el matrimonio no haya gratitud porque todo el tiempo o la mujer se está quejando o el hombre se está quejando. Entonces en nuestro día a día, por eso nuestras relaciones no están bien, porque siempre de nosotros sale una queja. Hay una frase que dice: la ingratitud es el terreno fértil del pecado, donde las obras de Dios en nuestra vida no se pueden ver. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos con las personas y mucho menos somos agradecidos con Dios. Y la gratitud es como un tipo resistol que nos pega a Dios
y nos pega a los demás. ¿Qué quiere decir? Nos volvemos cercanos, podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos ver que aun cuando las cosas estén bien o estén mal, vemos a Dios manifestándose y somos agradecidos. Los seres humanos necesitamos de la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos agradecidos podemos vivir mejor. Entonces, nos conviene ser agradecidos. ¿Por qué? Por mi bienestar, porque eso me va a ayudar. El problema es que muchas veces la gratitud no es fácil decirla y mucho menos reconocerla. Reconocer que alguien te hizo favor, el reconocer que alguien ha hecho algo por ti es muy difícil, porque es más fácil quejarnos y no dar las gracias. Por ejemplo, viene una insatisfacción, ¿verdad? El decirle a alguien, pues era mínimo lo que podías hacer por mí. ¿Cuántos han escuchado esas frases? Entonces, para tener gratitud hay que abrazarla, tiene que ser una actitud en mi vida, tiene que formar parte de mi carácter y esta se trabaja, esta se tiene que esforzar y se tiene que sembrar en mi corazón. Hay varios retos que nosotros tenemos en base a la gratitud. Primero, tenemos que vencer el reto del negativismo, porque es más fácil ser negativos y es más fácil quejarme y es más fácil la insatisfacción que el ser agradecidos. Por ejemplo, si alguien te hace un favor, luego dices, pero lo hubieras hecho bien y hubieras hecho esto. O sea, ni siquiera reconoces el hecho que te hayan hecho un favor o simplemente te quejas, yo no lo quería así o no. Entonces empieza una actitud muy, muy fea en mi corazón, porque entonces el problema es mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Que siempre estoy quejosa, que siempre soy negativa, que le digo a Dios, es que tú, Dios, no me escuchas, porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres, ¿verdad? Que sea a tu manera, pero a veces nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces el primer reto es eso, que quitarnos el negativismo y la insatisfacción. La insatisfacción es un problema muchísimo más profundo que viene arraigada del alma, de una herida no sanada y que necesitamos ver cómo está nuestro corazón. Segundo reto que nosotros tenemos que luchar para ser agradecidos es, muchas veces nos creemos con derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos merecemos todo, nos creemos que nos merecemos todo lo bueno, que nos vaya bien en todo, creemos que todo lo bueno nos debería de sernos, creemos que la gente todavía nos debe favores, creemos que todos nos deben. Y esta es una mala actitud. Tú dices, no, es que merezco que me traten bien, merezco que haga esto, merezco el otro. Pero nosotros decimos merecemos, pero ¿tú cuánto haces de eso? ¿Tú qué haces de todo eso que exiges, de todo eso que pides que la gente sea contigo? Y algo que el Señor nos enseña, que aun cuando nosotros lo damos y la gente no lo corresponde con eso, no significa que mi corazón vaya a cambiar, ¿no? Porque Dios me dio un corazón agradecido, porque Dios me dio un corazón que yo puedo sembrar en alguien más. También en esto viene una actitud de soberbia. Cuando nosotros creemos merecernos todo, es un problema de mi ego, de una soberbia, que dices que todo te lo debes porque has trabajado duro, ¿verdad? Tú eres tu propio Dios porque crees que tú lo has logrado solo, pero cuando crees que Dios es la fuente de todas tus bendiciones, que todo lo bueno, a pesar de que yo me estoy esforzando, proviene de Dios, entonces puedo reconocer que el esfuerzo es de Dios y no es mío. Entonces ahí nosotros podríamos analizar más que nada la actitud de nuestro corazón. El tercer reto viene ser agradecidos en momentos de sufrimiento. En el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando atravesamos situaciones difíciles nos cuesta ser agradecidos, nos cuesta decirle gracias Dios por este problema, ¿verdad? No cualquiera lo podemos decir, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar pasando una situación y podemos decir, pero ¿por qué le voy a agradecer a Dios?
Muchas veces no podemos darle gracias a Dios hasta cuando tú tienes un encuentro con Dios en medio del sufrimiento. Las personas que han pasado situaciones súper difíciles cambian su forma de ver y de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque se vuelven agradecidos. A través del sufrimiento uno aprende a ser agradecido y saber que aún en las cosas pequeñas Dios ha sido bueno y es agradecido. Pero cuando nosotros nos enfocamos en otras cosas más, pensamos en cosas más grandes, en lugar de ver las cosas tan pequeñas por las cuales Dios nos ha bendecido, entonces nosotros podemos ver el regalo en los mínimos detalles. Dios es un Dios detallista y está en los mínimos detalles a través de todo sufrimiento que tú puedas estar pasando. Entonces, en medio del sufrimiento, el reto es ser agradecidos. Cuando sufres, la experiencia nos enseña que puedes volver a sentirte más sensible a la gratitud en vez de todo lo contrario, porque sigues siendo un reto. En mi experiencia personal, cuando yo pasé por una situación muy difícil, ya saben que mi vida es de mucha enfermedad muchas veces, y estábamos pasando una situación difícil. Fue cuando yo había perdido a mi bebé y yo tenía un problema porque me tenían que hacer una operación en mi matriz porque estaba mi endometrio muy grueso y estaba teniendo unas hemorragias muy fuertes. Yo me acuerdo que en ese momento me puse de rodillas con mi esposo. Era un jueves de oración en la iglesia y nos pusimos a llorar, y yo lo único que le decía a Dios era: gracias, Señor, gracias por esta situación, Señor, que de mí no salga una queja, que de mí siempre haya agradecimiento, que yo pueda aferrarme a tu mano, aún en medio de este valle de sombra y de muerte. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Señor, que de mi boca nunca salga la queja, Señor, que yo siempre me mantenga agradecida en medio de todo. Entonces, en medio de esta adversidad tan difícil, estábamos batallando no nada más con el diagnóstico, no nada más con el momento emocional, no solamente en el problema económico. Entonces vimos cómo Dios empezó a abrir puertas, nos canalizó con personas adecuadas, nos llevó a que Dios nos proveyó para esta cirugía. Vimos su mano sobre nosotros, y la diferencia es que en medio del sufrimiento yo siempre tengo que estar agradecido. Y no ha sido la primera vez. Cuando también antes teníamos una combi, me acuerdo que ese día que fuimos a hacer despensa, fui al doctor igual y me dijeron: no, es que te tenemos que operar, te tienes que quitar la vesícula porque es de urgencia, estás muy mal, la operación te va a salir súper carísima, porque en ese entonces apenas se ponía de moda la laparoscópica, y va a salir carísimo. Ese mismo día que fuimos a hacer la despensa, salimos y nos quitaron la batería de la combi. En ese momento no tenía muchas horas que le habían hablado a mi esposo y le habían dicho que estaba despedido. Entonces, en ese momento nos quedamos en la combi y los dos, sin pensarlo, nos quedamos viendo. Nos pusimos a llorar y le dijimos: gracias, Dios, porque sabemos que en medio de esto tú vas a ser glorificado. En medio de esta situación sabemos que tú nos vas a abrir las puertas, tú nos vas a proveer. Y en medio de todo este caminar, Dios nos abrió la puerta. En ese entonces estaba lo del Seguro Popular y me tocó irme al hospital. Me canalizaron al general y luego al de especialidades, y en el de especialidades el mismo doctor que me iba a operar en lo particular fue el que me operó ahí en el hospital. Y en medio de toda esa situación, mi esposo tenía una amiga que era enfermera, estuvo al pendiente de mí. Vimos cómo Dios nos proveyó, Dios nos mandó a buenos donantes porque teníamos que llevar donantes. Vimos todo a nuestro favor, aún en medio de esa necesidad. El día que me operan, ya me entregan, me dan de alta y yo tenía que irme a formar para ver cuánto debíamos. Pero lo más impresionante es que antes de entrarme al hospital, al quirófano,
en la sala, no sé cómo se le llama, la antesala del quirófano, que me ponen la canción de Aslan, de Marcos Vidal, y tú dices, en un hospital público, en un hospital pues que no es cristiano, ponen una canción de Marcos Vidal de Aslan y porque yo tenía miedo, porque en ese entonces estaba que se les olvidaba que la pinza, que la gasa, y yo decía, ay Dios mío, que no se les olvide nada en mi cuerpo. Y en medio de esa situación escucho la canción de Aslan. Mientras estaba escuchando, pues habla sobre que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Entonces ya entré al quirófano y entré tranquila, en paz, salí bien. Cuando vamos a pagar, sale que no debíamos nada. Yo veía que gente que iba adelante de mí, no, pues 3,000, no, que 5,000, no, que 10,000. Y yo decía, Dios mío, no traje ni mi cartera, ni mi bolsa, ni nada. ¿Cómo lo vamos a pagar? Paso y mi hoja me la sellan y me dicen, no debes nada. Entonces yo dije, wow, o sea, lo que iba a costar una operación, que yo no tenía el recurso, Dios me proveyó. En medio de toda esa adversidad, Dios fue bueno y Dios me proveyó. Y entonces yo te puedo decir que todo depende de la actitud con la que tú pases el sufrimiento. El ser agradecidos tiene que ser en todo momento, en cualquier situación. Uno tiene que aprender a ser agradecido con Dios y a ser agradecido con las personas. Que en medio de esta situación también Dios trató mi corazón, tuvo áreas que tenía que cambiar, que mejorar. Y es a través del sufrimiento que también nosotros podemos experimentar cómo es Dios, y por eso nos volvemos sensibles a su voz, nos volvemos sensibles y dependientes del Señor. Y por último, el último reto que tenemos que hacer es que somos olvidadizos. Muchas veces somos tan distraídos que se nos olvida agradecerle a las personas. Damos por hecho ciertas actitudes. Por ejemplo, una mamá que cocina, el hijo da por hecho, pues es su obligación de mi mamá darme de comer y lavarme la ropa, en lugar de darle gracias, ¿no? Gracias, mamá, por la comida, no que llegas, te sientas y te quejas y dices, ay, esta comida me choca, no me gusta. O sea, es mi actitud. Tienes que ser agradecido, porque en algún momento no somos eternos. Y como no somos eternos, hay instantes que podemos perdernos de abrazar, de agradecer, de decir. Por eso cuando alguien fallece, están llenos de remordimiento porque hubieron cosas que no se dijeron en el momento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Igual las esposas, ser agradecidos porque tu esposo es proveedor. El esposo, ser agradecido porque tu esposa te atiende, te prepara algo. Ser agradecidos con cada uno de los que nos rodean. Ser agradecidos con tu líder, con tu pastor, con las personas que te rodean. Simplemente cuando vas a la tienda y compras algo, agradece y bendice a alguien más. ¿Por qué es tan importante ser agradecido? Y en especial en lo espiritual, hay 2 puntos que podríamos ver, que dice que la gratitud beneficia tu vida espiritual porque nos consagra a Dios diariamente. Hebreos 12:28 en versión internacional, dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por la gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, eres una persona agradecida porque te salvó, agradecida con los milagros que has visto en tu vida. Entonces, la gratitud se vuelve como una gasolina que nos alimenta para tener una devoción hacia Dios, y en hecho esto nos hace ser una persona adoradora. Eres una persona que agradece a Dios por su salvación. Por eso los domingos cuando tú adoras porque le sabes de dónde Dios te sacó, sabes cuántas veces Dios ha escuchado tu oración y haya estado, y entonces mi corazón solamente adora de gratitud hacia el Señor. El segundo es que la gratitud nos beneficia en nuestra vida espiritual porque alimenta una vida de adoración diaria. Mi vida es una vida constante de adoración. Adoración no nada más es el tiempo de la alabanza, la música. La adoración es todo lo que hago en mi vida. Todo mi estilo de vida es una adoración al Señor. Colosenses 3:16
En Biblia Viva dice: mantengan vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Si quieres tener una vida de adoración, llénate de agradecimiento. La adoración es agradecerle a Dios en todo momento, en cada detalle, en cada situación que pasamos, ser agradecidos. Y como punto número 2 está que la gratitud es un estilo de vida. Entonces, Salmos 50:14 en Nueva Traducción Viviente dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Una ofrenda que le damos constantemente a Dios es nuestro estilo de vida. Desde que amanece hasta que anochece, todo lo que hacemos en el día, todo como somos, como pensamos, es una ofrenda al Señor, nos guste o no. Es una actitud donde nosotros impregnamos nuestra relación a Dios. Entonces, entre más agradecido, entre más sea mi adoración enfocada a Él, pues va a ser mejor recibida. Pero dice: cúmplele a Dios el voto que le debes. Cada vez que te bendiga, agradécele. Cada vez que tú le hayas prometido a Dios, cúmplele. Y entonces cuando tú cumples esto, Dios dice lo siguiente, porque este mismo salmo nos trae una recompensa. Dice en el versículo 15 de Nueva Traducción Viviente, dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Aprender a ser agradecidos hace un cambio a nuestro favor. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en ti. No sé si te has dado cuenta de cuántas bendiciones Dios te da. Desde hoy, por ejemplo, si hoy cierras tus ojos, acuérdate qué fue lo primero que agradeciste a Dios. ¿Qué bendición viste? Y cuando nosotros reconocemos eso, nosotros sabemos de dónde viene la bendición, que viene de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque viene de un amor de Dios hacia nosotros. Dice que nosotros podamos disfrutar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros sobrinos. No hay nada que lo pague más que la gratitud al Señor. Hay cosas que no nos merecemos y que Dios nos las da, pero nosotros podemos ver la bendición de Dios. Entonces tiene que haber en nosotros un corazón agradecido. ¿Por qué no agradecemos, ni abrazamos, ni bendecimos a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Qué tanto es nuestro rencor que no podemos disfrutar estos tiempos de calidad, de podernos abrazar, de amarnos? ¿Por qué no podemos tener un corazón agradecido? Y al cultivar nosotros la actitud de agradecimiento, seremos más felices y más fuertes espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que cultivar la gratitud. No es que alguien se lo merezca, porque ni nosotros nos los merecemos, sino es ser agradecido con quien se tiene que ser agradecido. Con Dios, con nuestra familia, con todo. Y así tú vas a poder ser feliz y disfrutar cada día. Como dice la canción, como si fuera el último día, ¿no? Como si fuera de tercer cielo, ¿no? Y por último vamos a ver, este punto es muy importante porque la gratitud es una relación íntima. Entonces el Salmo 100, versículos 4 al 5 en Nueva Traducción Viviente nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay un prerequisito que dice que nosotros necesitamos agradecerle. Por eso dice: entren en sus puertas con acción de ¿qué? De gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, cuando yo ya le agradezco, mi corazón se vuelve un corazón adorador y le doy gracias y alabo su nombre, porque Dios ha sido ¿qué?
bueno. Entonces nosotros, al momento que nosotros entramos con esa actitud, Dios lo que hace es abrirnos su corazón. Por eso nos dice, su amor inagotable permanece para siempre. Entonces es una relación de amor en donde tenemos una relación íntima y podemos recibir de su amor, de sus bendiciones, y porque vemos que su fidelidad es sobre nuestras vidas. Entonces tenemos un ejemplo muy bonito en esta parte, en la historia de los 10 leprosos. Todos nos la sabemos, todos la hemos escuchado, y quisiera que tú me acompañaras a leerla en Lucas 17, versículos del 11 al 19, en Reina Valera. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar a una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí una condición bien específica que da esta. Dice que era un samaritano. Recordemos que los samaritanos eran aquellos que los judíos rechazaban, ¿verdad? Eran personas que según no conocían la ley, ¿verdad? Pero entonces nos quiere decir que de los 10, 9 eran judíos y 1 era samaritano, ¿verdad? Y entonces solamente uno fue agradecido. Entonces aquí el leproso volvió dando gracias a la fuente de bendición y le dio gracias y se postró, y entonces entra una actitud de ¿qué? De adoración. Y no solo le dio las gracias, sino que por su fe fue salvo. Solo uno terminó siendo conocido por Dios. Solo uno terminó una relación personal con el Salvador, y fue aquel que dio las gracias. Entonces, cuando nosotros nos volvemos personas agradecidos con las personas que nos rodean y con Dios, que dice que solamente somos conocidos por el Señor, porque Él se acuerda de quién es el agradecido, ¿verdad? Si no, no hubiera estado escrito esta historia por ese leproso que lo contaron en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, viene una actitud de agradecimiento de este leproso. Hay relaciones que se sanan y se restauran muchas veces nada más por una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque entonces los corazones se sintonizan, se acercan y aprendemos a ser agradecidos con Dios. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios, esa misma gratitud baja de nosotros hacia los demás para que tengamos una familia agradecida. Necesitamos generar una familia agradecida. En estos tiempos está muy de moda que la gente se crea que tiene el derecho de... Está a una generación donde no da gracias, sino que se creen merecedores y todavía exigen. Tenemos una generación de jóvenes que todavía les exige a los papás y no los respetan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que generar una familia agradecida, y todo tiene que empezar conmigo, con mi actitud. Mi actitud va a afectar la actitud de los demás. Entonces, hoy quisiera yo que si hay algo a lo que no le has dado gracias a Dios, ¿hay algo a lo que no le has agradecido? O tal vez necesitas pedirle perdón por tanta queja que has tenido hacia Él,
O también necesitamos darle gracias a las personas. Tal vez no le he dicho gracias porque me han hecho un favor, porque siempre están cuando los necesito. No le has dado gracias, padres a hijos, hijos a padres. Tal vez no has tenido esa actitud de agradecerles, porque a veces damos por hecho que porque es familia, pero no necesitamos decírselo, ¿no? Y nosotros, si no se lo decimos a nuestros hijos, entonces ¿cómo lo van a aprender? ¿Cómo van a aprender nuestros familiares, verdad? Entonces nosotros hoy, la idea es que nosotros tenemos que ser agradecidos, porque hay poder solo en dar gracias y en estar agradecidos. Hay poder y Dios nos bendice a través de un corazón agradecido. Así que me gustaría orar por ti, me gustaría que tú reflexionaras por qué no eres agradecido, por qué siempre tu actitud es negativa, qué hay en tu corazón. Y hoy quisiera que tú se lo entregaras al Señor y que el Señor empezara a trabajar en ti en esa área del agradecimiento. Acompáñame a orar. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque pudimos abrir nuestros ojos, respirar, ver tus misericordias cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada vez que tú has escuchado nuestra oración, Señor, por cada detalle que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Te damos gracias. No hay palabras con las cuales agradecerte, Señor, lo bueno que has sido con nosotros. Hoy te doy gracias por la familia que tengo, por la casa que tengo, por el carro, por el trabajo que tenemos, Padre Santo. Hoy bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que en nuestros corazones siempre haya una actitud de agradecimiento. Quita de nosotros toda queja, toda insatisfacción, toda herida de nuestros corazones que nos impiden ser agradecidos contigo, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Padre Santo, que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, que mi corazón sea un corazón adorador, Señor, que de mi vida, Padre Santo, pueda destilar un aroma agradable, Señor. Padre bendito, yo quiero ser ese leproso que vino a darte gracias, Señor, que tú te acuerdes de mi nombre, Señor, que Padre Santo, que por mi fe, Padre Santo, ser salvo, Padre Santo. Hoy te pido, Padre, que tu gracia y tu favor esté sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos, Señor, a limar asperezas, Señor, y que en este tiempo, Señor, no nada más por una fecha, Señor, nosotros seamos agradecidos, sino en todos los días, Padre Santo, de nuestras vidas hasta el último suspiro. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.